Saludos amigos y amigas de Hablemos Claro. Hoy en este nuevo programa, como ya les habíamos prometido, vamos a tratar el tema de Ucrania. ¿Qué ocurre? ¿Cómo leer lo que hoy ocurre en Ucrania? Sobre todo resaltando una idea fuerza, que es lo que hoy ocurre en Ucrania no es ni improvisado ni coyuntural. Lo que hoy ocurre en Ucrania es parte de una línea de trabajo estratégica que orgánicamente busca defender la reproducción de la hegemonía estadounidense. Repetimos, es una línea estratégica de trabajo que orgánicamente busca defender la hegemonía estadounidense. Es una línea de trabajo que se ha venido debatiendo, pensado y planificado desde hace mucho tiempo y que muy bien el profesor Atilio Borón lo caracteriza en estos 2 minutos. Ojo, es un video que dura mucho más tiempo, pero vamos a tomar estos 2 minutos del profesor Atilio para entender claramente de que no se trata de nada improvisado, de nada epiléptico, de nada coyuntural, sino de una línea de trabajo orgánica. Vamos a escuchar un momento al profesor Atilio. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fíjate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que, disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Hay un señor que escribió esto, hizo un informe muy detallado, muy completo, que para su desgracia se filtró a la prensa. El señor se llama Paul Wolfowitz, en donde él en el año 92 sacó un informe confidencial que se filtró y lo tomó el New York Times, en donde él decía: nosotros tenemos que seguir combatiendo a Rusia, no importa que ya no sea comunista, no importa que sea capitalista. Y él decía: Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, demasiada tecnología, tiene un armamento nuclear equivalente al nuestro, y por lo tanto cualquiera que sea su régimen político va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos y para nuestras posiciones en Eurasia y fundamentalmente en Europa Oriental. Así que tenemos que avanzar con sanciones, hostigando a Rusia, etc. Esto lo decía Wolfowitz y lo apoyaba todo el establishment político norteamericano cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, se había disuelto el Pacto de Varsovia, ¿no es cierto? Y no había ninguna razón para mantener esa postura. Bueno, pero esa fue la postura dominante en Estados Unidos durante todo este tiempo, que se reforzó en el 2019 con un informe de la corporación RAND. Ellos en el 2019 publicaron otro informe que por suerte también se logró filtrar en parte, en donde decían de que había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, los efectos de desangrarla en una guerra, desangrarla económicamente, y a los efectos de lograr este proceso que se llama de sobreexpansión de Rusia para que se involucre en una guerra. Recomendaban explícitamente, tal como te lo voy a decir ahora, instalar armamento letal en Ucrania. Bueno, teniendo esto claro, nos vamos ahora al segundo aspecto, que es por qué Rusia. Es Rusia porque es Rusia, es decir, la confrontación de Estados Unidos contra Rusia en o a través de Ucrania es porque es Rusia. No, señores. Es porque Rusia junto a China forman parte del liderazgo de ese nuevo orden mundial emergente, que a nuestro entender es indetenible y que simplemente el viejo orden mundial ve en peligro su hegemonía ante el avance de este nuevo bloque de países. Ahora, esto nos lleva a una pregunta que nos parece de importancia cardinal, y es: ¿Estados Unidos debe concentrarse en detener ese nuevo orden mundial, o Estados Unidos debe concentrarse en controlar ese nuevo orden mundial? Lo que la lógica dice es que Estados Unidos debe concentrarse en controlar ese nuevo orden mundial que es indetenible. Pero lamentablemente los sectores más extremistas que hoy están al frente de la toma de decisiones en la Casa Blanca han decidido detener lo indetenible. Por ello, las acciones
que hoy están tomando. Vamos a otra pregunta, entendiendo que entonces no es Rusia porque es Rusia, sino Rusia como parte de un liderazgo de un nuevo orden mundial emergente. ¿Por qué Ucrania y por qué no Taiwán? Esa es otra pregunta importante. Bueno, Ucrania, ¿por qué? Básicamente por 4 grandes razones. En primer lugar, un tema que nosotros llamamos territorial militar. Es decir, Ucrania comparte frontera territorial con Rusia. Aparte, las características topográficas del este ucraniano tienen las condiciones ideales para, en un plan con el tiempo suficiente, crear las líneas de defensa, las fortificaciones necesarias para hacer muy cuesta arriba, como actualmente está ocurriendo, la penetración de su territorio. No debemos olvidar que al menos se aceleró el proyecto en contra de Rusia a partir del 2014 con la llamada revolución de Maidán, y bueno, han tenido entonces o tuvieron 8 años para preparar todo el terreno para crear las fortificaciones necesarias, aprovechando, repetimos, las ventajas comparativas que da esta parte del este de Ucrania. En segundo lugar, está el tema energético. Para nadie es un secreto que a través de Ucrania pasa buena parte del gas y del petróleo, o pasado, buena parte del gas y el petróleo que iba de Rusia hacia Europa. Aparte, Ucrania se ha caracterizado históricamente por ser un país con unas reservas energéticas importantes, a las cuales obviamente Estados Unidos quiere echarle mano. En tercer lugar, Ucrania comparte fronteras con la OTAN, hecho que le facilita la entrega, el transporte de armamento, de equipo militar, de apoyo logístico, de entrada de mercenarios, etcétera, etcétera. Es decir, el compartir frontera con la OTAN facilita mucho el plano logístico militar. Y en cuarto lugar, no podemos subestimar la presencia de una innumerable cantidad de células neonazis que estaban ahí durmiendo, simplemente esperando ser despertadas, activadas para su reproducción exponencial, y a partir de ella ayudar en lo militar, en lo comunicacional, a la guerra contra Rusia. Por eso hoy vemos que el nazifascismo tiene en Ucrania su catedral. Estas 4 características, como las gruesas, entre otras, no las tiene Taiwán, y esto nos explica un poco, o nos ayuda a responder un poco la pregunta de por qué Ucrania y por qué no Taiwán. Sin embargo, no desconocemos, no descartamos que al menos en el mediano o largo plazo, Taiwán también se abra como un posible frente de guerra. Ahora vamos a una tercera gran pregunta. ¿Qué está midiendo en este momento Estados Unidos? ¿Está midiendo la reacción de Rusia? No. En este momento Estados Unidos está midiendo la reacción de los potenciales aliados que puede tener Rusia en el marco de una confrontación global. Es decir, Estados Unidos está midiendo cómo reacciona China, por eso la importancia de la reciente reunión entre Putin y Xi Jinping. Estados Unidos está midiendo cómo reacciona Turquía, cómo reacciona Irán, es decir, cómo reacciona todo país que no pueda estar del lado de los Estados Unidos y que pueda sumarse del lado de ese bloque que caracterizamos como el nuevo orden mundial. Y esto nos lleva entonces a destacar la necesidad que tiene este bloque de países de actuar como bloque. Por el lado occidental, Estados Unidos, bajo la tutela de Estados Unidos, todo el G7, entre otros, actúan como bloque. Por el otro lado, entonces, debe entenderse que deben actuar como bloque. Por ello es que nos atrevemos a decir que incluso antes de que finalice el año, China, al menos China e Irán, pasarán a jugar un papel como proveedores de equipo militar, de armamento, de apoyo logístico a Rusia, tal cual como hoy lo está haciendo Estados Unidos y los países de Europa a través de la OTAN con su títere de Kiev. Entonces, el actuar como bloque es fundamental en este sentido. De lo contrario, entender que es un tema solo de Rusia sería un
error de consecuencias catastróficas. Ahora, pasando al plano militar, al plano estrictamente militar, queremos destacar 5 aspectos. Uno, el escalamiento que prácticamente a diario se viene observando en el conflicto. Por la parte occidental, encabezada por Estados Unidos, debemos destacar, uno, la entrega que ya se comenzó a dar de las llamadas municiones perforantes con uranio empobrecido, la cual no es más que una microescala de armas nucleares. Eso es sumamente grave. En segundo lugar está el tema de los tanques Leopard, ya están en territorio ucraniano, tanques Leopard. Por otro lado está el tema de la solicitud de los aviones caza, que se viene dando y que por ahora han dicho que no, pero no tenemos ninguna duda de que en, no sé, cuestión de meses, ya Occidente comenzará a entregar a Ucrania también caza bombarderos. Tenemos el caso de ya la denuncia que ha hecho Rusia del uso de armas químicas. Por la parte de Rusia ya se comenzó el uso a mayor escala de armamento pesado, es decir, estamos hablando de bombas de entre 500 y 1500 kilogramos, armas de alta precisión con un poder de destrucción importante que ya se comenzaron a usar, insistimos, de manera mucho más frecuente. ¿A dónde va a parar esto? No sabemos. El segundo aspecto que queremos destacar es el tema de el financiamiento, que nosotros consideramos que es prácticamente ilimitado. Es decir, Estados Unidos tiene como una ventaja contar con un financiamiento y un complejo industrial militar prácticamente sin límites para seguir nutriendo a Ucrania en este conflicto. Recordemos que para el complejo militar industrial, mientras más guerra, más ganancias, por lo tanto aquí hay un solo ganador en este conflicto, que es el complejo militar industrial norteamericano. Recientemente incluso han salido algunas notas que muestran el significativo, alarmante incremento del gasto militar de Europa, gasto militar que va obviamente para los bolsillos de los Estados Unidos. Entonces, en este sentido, debemos resaltar que en el plano militar, acá el único que se beneficia en esto es el complejo militar norteamericano. En tercer lugar, queremos resaltar el hecho de que no hay una cifra precisa, pero nosotros no tenemos duda de que supera los 200.000 millones de dólares la asistencia militar que ya ha tenido Ucrania en este momento. Es una barbaridad lo que ha recibido Ucrania y contra lo cual ha tenido que luchar Rusia. Sin embargo, ahí están los resultados. Ojo, eso no es donación, eso es ayuda que ellos tienen que pagar. Pero, paradójicamente, ayuda que en un 75-80% se queda en la economía norteamericana y solo un 25 o 20% llega realmente a Ucrania. Es decir, el negocio perfecto para los Estados Unidos. Endeudo a este país, reactivo mi economía, actualizo mis sistemas de armas y por otro lado pongo al resto de Europa a mis pies. En cuarto lugar, y dadas estas características, queremos resaltar el hecho de que militarmente al único que le conviene una guerra de largo plazo es a los Estados Unidos y a su complejo militar industrial. Esto no lo podemos perder de vista. Y ya para cerrar el tema militar, queremos afirmar lo siguiente, de manera categórica. La escalada solo se detendrá cuando Estados Unidos y Europa sepan que el uso de armamento nuclear y la confrontación de bloque contra bloque es una realidad. Solo en ese momento Estados Unidos detendrá su escalada militar. Es decir, cuando Estados Unidos vea que el otro, como bloque, tiene su misma capacidad, tiene su misma decisión y voluntad de luchar a muerte. Solo en ese momento Estados Unidos detendrá su escalada. Y para finalizar, no queremos dejar de tocar el tema comunicacional. En él queremos destacar brevemente dos elementos. Uno, la preparación que hoy está haciendo de la base social de apoyo de Occidente la gran industria mediática
comandada por los Estados Unidos. Están preparando la psiquis de su base social de apoyo para justificar lo moralmente injustificable. Es decir, están relativizando aquellos ejes, aquellos elementos fundamentales que rigen su moral y su ética, para, repetimos, justificar lo injustificable. Como ejemplo, podemos tomar la barbaridad que ocurrió en los campos de exterminio en la Alemania nazi. Bueno, el trabajo que esa gente está haciendo hoy es como para decir que los judíos lo tenían merecido, es decir, que ese exterminio que se dio o que se intentó dar, por ejemplo, con el caso de los judíos, no fueron solo los judíos, tenía razón de ser. Hoy eso está ocurriendo, pero con el caso de Rusia y la rusofobia. Repetimos, están preparando en una gran operación psicológica a su base de apoyo para justificar lo moralmente injustificable. Y en segundo lugar, no podemos dejar de mencionar el tema de la estrategia para tratar de relativizar lo que ocurre en Ucrania y decir que, bueno, es un frente de lucha más. No, señores. Lo que hoy ocurre en Ucrania es lo que dijimos al principio de este programa. En Ucrania se juega en este momento, y no exageramos, el futuro de la especie humana. Todo lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo, en el tablero geopolítico del mundo, pasa por lo que ocurra en Ucrania. E incluso hay algunos compañeros de la izquierda progresista que terminan cayendo en esta estrategia sin entender, repetimos, que lo que hoy ocurre en Ucrania es determinante del futuro en el corto y mediano plazo en el tablero geopolítico. Y no es Rusia. La guerra de Estados Unidos no, a través de Ucrania, no es contra Rusia, es contra eso nuevo, contra ese nuevo orden mundial, es contra todo aquel que se le oponga o que ponga en peligro su hegemonía. Y si no lo entendemos, señores, las consecuencias van a ser catastróficas. Si Estados Unidos logra hacer retroceder en Ucrania a Rusia, la escalada de la virulencia de las relaciones de Estados Unidos con ese mundo que no se le pliega va a ser, insisto, de dimensiones catastróficas. Hoy irán por Rusia, saben que mañana van por China, saben que después por Irán, etcétera, etcétera. Así que bueno, para poder entender lo que ocurre en Ucrania, entonces debemos tener todo este marco de consideraciones y ponerlas en su peso. Ya para finalizar, recientemente publicamos un video en TikTok con la respuesta que dio el señor Donald Trump a la candidatura del señor Biden, y bueno, alcanzó más de 480,000 visualizaciones. Se lo comentamos porque es otro escenario. Vamos a tratar de hacer un programa sobre eso que está, bueno, pues sumamente caliente, y es la derecha contra es la ultraderecha contra la ultraderecha. Bueno, nos vemos entonces en un próximo programa. Bendiciones para todos.